Buenos días, mi nombre es Sergio Greenbaum, lidero una empresa llamada Think Tanks, que está en 10 países de Latinoamérica, que tiene especialización por varios verticales. Uno de los verticales es el real estate, en todas sus formas, desde el desarrollo hasta la comercialización, en todas sus formas también. Y hoy vamos a pensar juntos, básicamente más que hablar, vamos a pensar juntos, o por lo menos quiero abrir la puerta a poder pensar cómo la industria donde estamos, es decir, cómo el negocio en el que estamos, se va a ir desarrollando en el tiempo. Voy a subir una presentación, me parece que me va a resultar más fácil conversar con ustedes a través de esta presentación. Y hoy vamos a estar hablando básicamente de estrategias de transformación digital, ¿sí? Eh, un enfoque de cómo viene, es decir, qué viene pasando en el tiempo, ¿sí? La experiencia del consumidor final y las tendencias post-COVID, o qué está ocurriendo. Así que voy a contar un poco mi historia, o por lo menos de dónde vengo. Voy a correr esto para que se vea bien eso. Yo comencé hace 20 años y el mundo digital comenzaba con el comercio electrónico, es decir, con los sitios de noticias y con comercio electrónico. Y todo lo transaccional pasaba por eh, el comercio electrónico. Acá hablábamos de que había unas barreras de entrada importantes, no había logística preparada para el comercio electrónico, la conexión no había banda ancha, eran todo, de alguna manera estábamos conectados, ¿sí? No había bancarización y el tema de la inseguridad de los consumidores era aterrador. Es decir, no, ¿quién iba a decidir una compra por internet hace 20 años? Pero esto evolucionó y esto cambió. Al principio todo esto era no sé, al principio eran clasificados de ventas de inmuebles y alquiler, o el turismo y el retail pisaban fuerte en todo esto, hasta que 10 años más tarde fue migrando todo esto, ¿no? Es decir, empezaron a mejorar los clasificados en los diarios, básicamente Mercado Libre, los diarios mismos, los periódicos, OLX, Properati. Es decir, hace 10 años se empezó a enfocar y pudimos empezar a activar lo que nosotros hacemos, ¿sí? Dentro de lo que es Internet. Algunas inmobiliarias, algunos desarrolladores comenzaron a hacer sus primeros sitios web, empezaban a comunicar. Es decir, básicamente era un tema de comunicación en lo que a nosotros nos respecta, ¿sí? Este es un tema de oferta y no de demanda. ¿Qué significa que es un tema de oferta y no de demanda? Que a medida que más jugadores, más players empiezan a posicionarse en temas digitales, la demanda sube de una manera impresionante. Y es como el clasificado de alguna manera. El clasificado es, si yo pongo clasificado 5 inmuebles o 20 inmuebles en alquiler, posiblemente no haya mucha gente atractiva y no la traiga. Pero cuando pasamos los 2.000 o 3.000 inmuebles de oferta, ya va a haber, la gente empieza a entender que acá hay un lugar donde uno va a encontrar todo lo que uno quiera. Entonces, el desarrollo de todo esto está muy basado en la oferta. Es decir, cuando muchos jugadores al mismo tiempo empiezan a promover todo esto, ¿sí? Esto empieza a tomar una dimensión totalmente diferente. Entonces, esto fue evolucionando en términos de algunas, es decir, algunas situaciones, la logística y los pagos mejoraron, y lo que sí pasó es que el consumidor empezó a madurar. Es decir, ante tanta oferta o nuevos jugadores, el consumidor empieza a decir, uy, acá tengo un lugar donde empiezo a ver. No solamente eso, los buscadores transformaron el negocio de una manera distinta. Es decir, todos decidimos tomar decisiones a través de los buscadores. Es decir, Google pasó a ser parte de nuestra historia. Entonces, cuando necesitamos algo, queremos algo, le preguntamos a Google, Google nos da una solución, y aquellos jugadores que están dando vuelta por ahí son los que nos van a permitir interrelacionarnos con ellos. ¿Qué pasa con la pandemia? Es decir, ¿qué nos pasó estos últimos 6, 8 meses? En muchos aspectos, es decir, en el negocio, en la manera en que nosotros lo encaramos y en los mercados. Y mira, los nuevos, es decir, aquellos que entraron ahora y se dieron cuenta de que, digamos, se cerró todo y que no había manera de contactarse con nuestras audiencias, con nuestros potenciales clientes, tuvieron que tomar velocidad y a bajo costo entrar. Es decir, yo me armo mi sitio web, yo empiezo a comercializar, yo empiezo a hacer algo con lo que estoy haciendo. Y tratar de entender lo más rápidamente que
que pueda lo que está sucediendo. Aquellos que están maduros, aquellos que ya venían haciendo cosas, en principio, si estamos hablando incluso de insumos para la construcción, si estamos hablando de, y no de consumos al público, estoy hablando del negocio B2B, creció una tasa gigante. Es decir, los maduros se desarrollaron mucho más que antes. Estos canales digitales les empezaron a representar un porcentaje muy grande dentro de lo que es el negocio, y empezó a pasar a lo que yo llamaría el upgrade de todo esto, es decir, la segunda fase de aquellos que estaban maduros. Empezar a entender cuál es el consumidor, dónde toma sus decisiones de compra en todos sus aspectos, ¿sí? Con lo cual, esto de customer centric pasó a ser una palabra no menor, y el tema de la data tomó una dimensión que antes no teníamos. Y lo vamos a ver ahora en un ratito. Así que seguimos para adelante. Entonces, algunos tips que pasaron con esta pandemia es que la transparencia pasó a ser un tema importante. Los lugares decían si están abiertos, si están cerrados, en qué momento. Es decir, el tiempo real de la transparencia pasó a formar parte importante en temas de comunicación. En nuestra industria, la manera de mostrar lo que hacemos también, es decir, todo lo que tenga que ver con IoT, con el Internet de las cosas, con aquellos tótems o herramientas que nos permiten relacionarnos, bueno, ni hablar con los protocolos que empezaron a necesitar herramientas tecnológicas, ¿sí? Para poder empezar a relacionarse con lo que hacemos nosotros. Pero la realidad virtual y la realidad aumentada también tomó una dimensión importante. Nosotros hoy estamos con muchas experiencias dentro del real estate basadas en la realidad aumentada, ¿sí? Y no solamente ya para mostrar lo que hacemos, solamente como un tema de comunicación, sino que ya llegó a formar parte de la misma industria de por sí. Y también este COVID nos hizo repensar los modelos de amenities, los modelos de demanda, es decir, qué está pensando el consumidor. Y para eso el research o lo intuitivo que pudimos haber sido durante todos estos años se empezó a transformar en data. Es decir, hoy no solamente le preguntamos al consumidor, sino que sabemos qué está buscando el consumidor. La data nos permite saber qué están buscando, cómo toman decisiones de compra. Eh, Nosotros muchos años o muchas décadas entendíamos como que entender al consumidor era preguntarle solamente, pero no necesariamente tiene la respuesta. O si uno consumidor le pregunta qué quiere, va a contestar qué quiere. A veces la data nos permite entender incluso lo que él aún no sabe que quiere, ¿sí? Y eso lo podemos tener con herramientas predictivas, que la verdad que funcionan bastante bien. Todo lo que tenga que ver con la penetración del comercio electrónico creció a una tasa gigante, es decir, esto se multiplicó de una manera impresionante. Y acá un poco los números, ¿sí? Las empresas empezaron a pensar de manera distinta, ¿sí? ¿Qué son los sitios que tenían? Porque antes había que tenerlos, los tuvimos, pero los sitios rankean de manera diferente según la velocidad en que baja, la satisfacción del cliente, la usabilidad. Es decir, hay muchas decisiones cuando uno dice, me estoy relacionando con mis clientes de manera digital, donde la experiencia del consumidor no es un tema menor, ¿sí? Y el tema de la toma de datos, porque si después vamos a querer hablar de que podemos empezar a extrapolar datos o poder generar predictivos sobre qué está queriendo el consumidor, el tema de los datos no deja de ser así. Entonces, aquellos que estaban haciendo campañas, tanto para la comercialización como para los insumos, para los materiales de construcción, es decir, tomaron una dimensión totalmente distinta en este contexto donde se pudieron hacer compraventas de productos o incluso conocimientos de nuevos productos o lanzamientos de nuevos productos o servicios de una manera muy diferente. Y lo mismo le pasó al consumidor, porque una cosa es lo que se está ofreciendo y otra cosa es la expectativa, ¿sí? Eh, y, y- y- y hay algunos datos que pueden ser interesantes. Estos son datos de Google, de un research de Google, ¿sí? En el mundo, el 77% de los consumidores quieren que las marcas hablen de su rol en la situación actual. Es decir, esperan que las marcas les estén contando un poco qué está pasando y qué van a hacer ellos con todo esto.
en la región el 76% de los consumidores quieren vincularse con marcas que ayuden en el contexto actual. ¿Sí? En el mundo el 33% de las personas eligen una marca nueva por su respuesta frente a la pandemia. El 25% de los consumidores afirman que la acción de las empresas en la pandemia definirá su fidelidad futura. Datos. Y bueno, se vino la transformación digital, se vino el COVID, y muchos que estaban pensando, bueno, por ahora no lo necesitamos, por ahora no hace falta transformarnos, estamos bien, viene bien nuestro negocio, eh, fue una alerta. A veces uno pone con humor algo para poder darnos cuenta de lo que está pasando. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? ¿Qué hacemos con todo esto? Mi mensaje va un poco a ver, ok, ya sabemos tipo, la realidad que estamos viviendo. ¿Qué hacen las empresas? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hace nuestra actividad con esto? Entonces, tenemos que tener claro, digamos, dónde queremos estar en este mapa, ¿sí? Y cuál va a ser nuestra estrategia en este contexto. Y para mí es muy relevante el tema de la estrategia. Es decir, nosotros tenemos que poder parar la pelota, mirar la cancha y saber dónde va a ir el centro, ¿sí? Y para mí hay tres claves importantes para abordar, ¿sí? Uno es la cultura de la organización, donde tenemos que repensar los equipos, la redefinición de los roles, la incorporación de una cultura de data dentro de la organización. Es decir, esto no es tener data porque es un tema tecnológico, no es tecnológica la data. El consumo de la data, sí, es muy importante, es nuestra capacidad de poder hacer negocios. Entonces, muchas organizaciones se llaman data driven, tipo decir, digamos, como que la data pasó transversalmente en la organización como para poder tomar decisiones no tan intuitivas, ¿sí? Las tecnologías y la estrategia de abordaje, es decir, tanto en lo comercial, ¿sí? Como incluso en la estructura de las cosas que hacemos. Entonces, tenemos que definir, no es armar un sitio web para vender, no es armar cosas para poder comercializar, es todo un engranaje de tecnologías y estrategias de comunicación como para que esto ocurra. Y el tercer tema o eje clave para mí es la omnicanalidad, es decir, es estar pensando de que esto no es digital. Acá no vinimos a hablar de digital, ¿sí? Ponemos digital a veces porque es una manera de decir, bueno, eh, foco de atención, digital. Yo pienso en la omnicanalidad, es decir, nosotros somos al fin y al cabo seres humanos que agarramos la pantalla, nos salimos de la pantalla, volvemos a la pantalla, salimos de la pantalla, pero vivimos una vida donde existe una tienda física, un negocio, un espacio físico y tenemos que pensar cómo es la interactividad para eso. Y la omnicanalidad se piensa, ¿sí? No como un marketing digital, sino que se empieza a pensar desde lo que se llama el journey del consumidor, es decir, el camino, es decir, qué hace, dónde están los impactos dentro de un consumidor, dentro de un usuario, dentro de una persona, ¿sí? Como para poder generar los impactos necesarios de relacionamiento, de interactividad. Y a eso llamo la omnicanalidad. Yo creo que dejamos de hablar hoy de un tema de esto es digital, esto no es digital, separemos una... No, el ser humano es un ser humano donde tiene interacciones con temas digitales, analógicos y de todo tipo. Y principalmente lo que tiene es una suerte de experiencias. Entonces, ¿cómo comenzamos este camino o cómo comienzan los que comienzan, ¿no? Y básicamente se necesita una estrategia. ¿Sí? Creo que todo negocio, ¿sí? Desde cualquiera de los ámbitos, desde el desarrollo, desde la comercialización de los insumos, de las herramientas, desde de la comercialización tanto en la venta o en el alquiler, todo requiere una estrategia. Entonces, ¿qué hacemos? Primero es eficientizamos lo que tenemos, es decir, hoy hay herramientas que permiten eficientizar, herramientas de todo tipo que ahora vamos a ver un poco en particular. Tenemos que generar ventajas competitivas, es decir, tenemos que diferenciarnos en el mercado, tener capacidades de ejecución, es decir, tenemos que tener nuestros equipos preparados para toda esta dinámica que tiene algo de novedad y estar como siempre un paso adelante. Y me refiero a un paso adelante, no ni tres pasos adelante, ni un paso medio adelante, ni medio atrás. Es decir, el timing en esto no es un tema menor. El timing me permite estar en el momento justo y hacer las cosas en el momento justo.
¿Cómo sería esa transformación digital? ¿Cómo sería la transformación de la que estamos hablando? Bueno, agrego siempre un- un chiste como para poder eh, avanzar un poco. ¿A qué llamo la transformación? Y básicamente le ponemos digital, pero para mí es una transformación total de negocio. Es decir, claramente es una transformación del negocio, ¿sí? Acá, y de acuerdo en la parte que nos toque vivir de esta industria, tiene que ver con la omnicanalidad en nuestro negocio y estar pensando todo, esto como un todo. Creo que el punto crítico y más importante es la capacidad de escalabilidad y exponencialidad que tenemos en los negocios, ¿sí? Es decir, cómo escalamos estos negocios porque podemos tener mayor eficiencia. Generación de ecosistemas, es decir, de poder trabajar en equipo, ¿sí? Con ecosistemas donde cada uno tiene una parte de todo esto. La redefinición de los modelos y esto de estar pensando el negocio customer centric, ¿sí? Para eso vamos a necesitar la data. Pero esto es una transformación de negocio claramente. Para transformar el negocio y con esa claridad de transformar el negocio, necesitamos herramientas y las herramientas van a ser tecnológicas, donde vamos a estar digitalizando procesos, robotizando operaciones, o integrando sistemas, o generando nuevos canales comerciales. Una de las cosas más relevantes que tuvo el COVID es que todos los canales comerciales se activaron de una manera diferente. Y lo vuelvo a repetir, se activaron los canales digitales de una manera diferente. ¿Sí? Pero para poder llevar a cabo todo esto necesitamos gente y equipos y que tengan capacidades de ejecución. Entonces está el negocio, que es el que se transforma, la tecnología, que es la herramienta, y la cultura, ¿sí? Que es la capacidad de ejecución. Y ahí hablamos ya de digital mindset, ¿sí? Vamos a hablar de nivelación de conocimientos para esto, porque en el mundo del conocimiento tenemos que apostar al conocimiento. Y yo me detendría acá en tema de metodologías ágiles, ¿sí? Todos los tipos de metodologías ágiles necesarias para llevar a cabo todo esto. Hoy se muestra mucho y se entiende mucho que la diferencia entre compañías que están volando y teniendo certezas y ejecutando con metodologías ágiles, de aquellos que aún toman reuniones de varias horas con grandes PowerPoints y empezar. Y ágil no significa rápido o ágil, ¿sí? Es la metodología, son las formas de tomar decisiones, la forma de ejecutar las cosas. En muchas compañías incluso están tomando coach agile como para poder llevar a cabo todo esto. Es decir, coach, pero no de la vieja usanza. Es decir, coach que permiten agilizar todos los modelos de procesos de decisiones y de ejecución. ¿Sí? Y para todo eso, en la cultura, dos temas no menores que se agregan en las ejecuciones tienen que ver con la sustentabilidad y la inclusión. ¿Sí? Es decir, las culturas de las compañías donde empiezan a tomar no como un storytelling, ¿sí? La sustentabilidad, no como un storytelling la inclusión, más bien como un story doing, ¿sí? Es decir, las compañías que empiezan a incorporar este tipo de variables, ¿sí? Empiezan a encontrar, digamos, un mundo diferente. Entonces, ¿cómo hacemos todo esto? Es decir, ¿cómo lo hacemos? Y básicamente tenemos que diagnosticar dónde estamos y generar una estrategia para ir adelante. Diagnosticar significa diagnosticar, ¿sí? Es sacarle una foto o un mapa de dónde estamos parados, ¿sí? Y ahí sí analizamos la cultura organizacional, estamos benchmarkeando qué hacen los competidores, qué hace la industria, hacemos estudios de mercado, es decir, sacamos una buena foto de dónde estamos parados. Si esta foto está distorsionada, si sale torcida, si está fuera de foco, la estrategia va a estar distorsionada, fuera de foco. Con lo cual, la importancia del diagnóstico es tanto o más importante que la estrategia hacia adelante. Es decir, esa foto tiene que ser una gran foto, con un grado de definición importante. Entonces, no es mirarnos al ombligo, sino que es mirarnos al espejo y poder bien y detallar bien dónde estamos parados. Realizado el diagnóstico, se trabaja sobre la estrategia. Para la estrategia se define una visión estratégica, es decir, para dónde, no estoy hablando del propósito de la compañía, sino que una visión estratégica del negocio, una claridad para poder hacerlo. En muchos aspectos, en muchas compañías, se hace a través de design thinking, se trabaja sobre metodologías que permiten esa visión estratégica, y en algunos workshops con un diagnóstico previo bien armado, las compañías pueden definir su visión estratégica. Redefinición luego del modelo de negocios. Y ahí se puede utilizar otro modelo, digamos, de
o otra metodología para llevarlo adelante. Nosotros, o a mí me gusta el modelo del Canvas. El Canvas es un viejo modelo del marketing que aplicado para las estrategias es muy eficiente. Y aquí me refiero que el Canvas lo que hace es clusteriza y entiende dónde están los clientes, ¿sí? Cómo toman decisiones sobre lo que nosotros hacemos. Sobre estos clústeres entiende dónde está la generación de valor para los clientes, es decir, hay clientes de distintos partidos, de distintos perfiles, y lo que nosotros tenemos que entender es cómo toman decisiones, cuáles son sus gustos, cuáles son sus preferencias. Y entendido esto, el Canvas me permite ver dónde le genero valor, dónde hay partners que me permiten generarle más valor, ¿sí? Y hacer un camino crítico de, básicamente, de costo-beneficio, donde nos permite redefinir el modelo de lo que hacemos. Dicho esto, ordenamos las fases tácticas, planificamos y armamos un roadmap de cómo va a ser nuestro negocio en el próximo año, en los próximos 2 años. Cómo va a evolucionar, cuáles son las métricas, de qué manera llevarlo y cómo controlarlo. Entonces, me baso en que el abordaje de una estrategia se basa en un buen diagnóstico, ¿sí? Y una claridad de roadmap y ejecución para poder llevarlo a cabo. Yo me acuerdo que cuando hablábamos, y este es un slide muy viejo, tiene como 10 años, cuando hablábamos de que nos metíamos en la transformación digital, eh, todos decíamos, sí, yo ya tengo un sitio web, yo ya estoy en las redes sociales, yo ya hago todo lo que hay que hacer, hago campañas de medios, hago SEO, SEO es estar posicionado en los buscadores, primero en los buscadores, estoy haciendo todo. Pero esto era, digamos, estoy hablando hace 10 años atrás, es lo que hacíamos y nos creíamos que, o tengo una app, ¿sí? No sé si tengo una estrategia, por eso yo voy a la estrategia. Entonces, vamos a hacer las revisiones del negocio frente a la pandemia, es decir, cuáles son nuestras tendencias y hacia dónde vamos o cuáles son las recomendaciones, ¿sí? Y un poco para resumir y para dejarlos con esta imagen. En nuestro negocio, nuestro posicionamiento debe ser como facilitadores de una gran experiencia del consumidor. Es decir, dicho todo lo que estuvimos conversando hasta ahora, tenemos que focalizarnos en que nuestro negocio nos tiene que posicionar como un facilitador de esa gran experiencia, en cualquier parte de la industria nuestra en la que estamos. Y aquí me refiero a entender la experiencia del consumidor y focalizarnos en eso. Tenemos que hacer la mejor combinación entre una cultura digital con la tecnología y con la omnicanalidad. Es decir, esa integración, ¿sí?, hacia nuestro negocio. Tenemos que entender a los canales como una oportunidad de eficientizarlos. Es decir, tenemos que entender de que existen hoy tecnologías y hay posibilidades de integrar relaciones con proveedores y con clientes, entendiendo cada vez más al consumidor final. Entonces, los canales comerciales, y ahora no estoy hablando para nosotros del e-commerce o el comercio electrónico, estoy hablando de los canales comerciales, ¿sí? Tenemos que tunearlos, afinarlos, explotarlos de la mejor manera posible para eficientizarlos, ¿sí? Y entender que hay una oportunidad gigante en cuanto al relacionamiento con los proveedores y con el consumidor final. Y finalmente, y un poco para dejarlos, considero que la data es relevante, es más que relevante. La data que muchas veces la llamamos business intelligence o llamamos, básicamente son receptores de toda la data que podemos capturar, tanto la nuestra como la de terceros. Es decir, hoy se puede integrar la data nuestra y del terceros. La data no es solamente saber el nombre y el mail para poder enviarle un mail, es empezar a tener conocimiento profundo de los deseos del consumidor. Cómo toma sus decisiones, cuál es su camino, su journey, cómo es su día frente al relacionamiento entre lo que hace en lo físico y lo que hace en lo digital. Entonces, la data sí es el driver, ¿sí?, de esa experiencia. Y dicho todo esto, es que dejo, espero haberle sido útil con un poco con esta charla, y lo que estábamos buscando era entender de que con una estrategia de transformación de nuestros negocios, todo esto puede ser muy diferente. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.